Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico el señor Antonio Palmar. En la producción de este espacio nuestra queridísima amiga Norelba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla en estos momentos en la conducción el profesor Gabriel Andrade. Y hoy me estará acompañando desde la Ciudad de México DF, en el país México, el presbítero Carlos Mendoza. Él es sacerdote, no es presbítero, perdón, es sacerdote dominico en la Ciudad de México, y lo hemos invitado vía Skype para hablar a propósito de la religión en el siglo XXI. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a tu público. Y a ti, gracias por atender nuestra llamada. Carlos, ¿cómo es la experiencia religiosa en el común de la gente en Latinoamérica? Cuando alguien dice yo soy profundamente religioso, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de experiencias internas tienen esas personas? Yo creo que es muy variada la experiencia religiosa, sobre todo hoy en Latinoamérica. Es decir, tenemos una tradición antigua que data de tiempos prehispánicos, donde los pueblos mesoamericanos o sudamericanos tenían ya una conciencia de lo sagrado muy desarrollada. Culturas como la Inca o la Teotihuacana en México o la Chicha en Colombia, culturas que tenían un panteón de divinidades con quienes se relacionaban y que tenían ya un sistema desarrollado de una casta sacerdotal. Y la experiencia de lo sagrado creo que está muy arraigada, por eso en América Latina, por una raigambre, digamos, precolombina. Luego el cristianismo, que ya lleva 5 siglos en estas tierras, vino como a profundizar, a nutrir, a veces también a reprimir estas expresiones de lo sagrado, porque la experiencia religiosa fundamentalmente es una experiencia ante lo que algunos definen como lo fascinans et tremens, ¿no? Fascinante y tremendo, algo que me seduce, el misterio de la vida, la belleza de un paisaje, la virtud ética de una persona, también me revela una cierta trascendencia. Entonces hay cantidad de expresiones de lo religioso y algunos dicen que es la experiencia de lo sagrado, lo sagrado que se revela como una presencia amigable, una presencia amorosa, una presencia con la que yo puedo entrar en comunión. Entonces, bueno, hay muchas tradiciones en América Latina. Predomina en los últimos siglos el cristianismo bajo diversas formas, católica, protestante, pentecostal. Pero es esta experiencia como de estar habitado por una presencia que llamamos divina, que algunos llaman, los poetas la llaman una presencia de inspiración. Los artistas y los profetas tienen ahí algunos puntos en común, creo yo. Entonces la experiencia religiosa, yo creo, es muy diversa, eso me gustaría subrayarlo. ¿Cómo puedo asegurarme de que esa presencia que yo siento es real? ¿Cómo saber si no es una alucinación? Cuando hay una voz divina, sí, ¿cómo saber si no es una alucinación? Que realmente, por ejemplo, cuando el filósofo Søren Kierkegaard lo planteaba en su obra Temor y Temblor, que Abraham escuchaba esta voz divina, le suscita la duda, ¿será realmente la voz de Dios o será que yo estoy loco? ¿Cómo saber? Sí, bueno, tú hablas como un buen moderno, ¿verdad? Con la sospecha frente a ese acontecimiento religioso. Yo creo que las experiencias religiosas tienen criterios para saber que no es solo una alucinación. Ya las culturas antiguas, por ejemplo, en Mesoamérica, donde yo provengo, esta zona del continente, por ejemplo, recurrían al peyote como una planta alucinógena para provocar estados extraordinarios de conciencia que les permitían percibir la realidad de otro modo. Hasta el día de hoy los indios yaquis, por ejemplo, en el desierto del norte de México, hacen una peregrinación sagrada para buscar el peyote, que es una cactácea que solo se da en ciertas regiones del país. ¿Está prohibida esa planta? Como un ritual, como una peregrinación, ¿me escuchas? Sí. Que tiene que ver con una búsqueda de lo sagrado y que hay un elemento, digamos, que induce la experiencia, pero hay también otro tipo de criterios que son, si esa presencia me hace estar más presente en la realidad, más consciente de mí mismo, de los otros, entonces es una presencia real, como que está la dimensión ética. Y esto, curiosamente, las religiones amerindias lo tienen, como también el judeocristianismo. La religión hebrea y luego el cristianismo que se injerta en ella, también hablarán de que toda experiencia de lo sagrado va a ser válida si me capacita para una relación ética con el otro. Es decir, si me hace una persona más compasiva, misericordiosa, amorosa,
hay muchos modos de describir esta solidaridad, digamos, que puede generar la experiencia religiosa, porque lo místico es el eje, digamos, vertical, que necesita un eje horizontal, que es el ético, es decir, el reconocimiento del otro. De otro modo, efectivamente, la religión se convierte en una alienación, en una aniquilación de la libertad, en una castración de la voluntad. Es decir, hay patologías de lo religioso, por supuesto, pero yo creo que en las religiones siempre ha habido como una criteriología para captar, bueno, esa experiencia de inspiración, de éxtasis, de comunión con esa experiencia, como esa realidad sagrada, bueno, debe verificarse en la realidad en la medida en que me hace ser una persona más en comunión con el mundo. El budismo lo tiene en su tradición, el cristianismo, el judaísmo, el islam incluso, ¿no? Yo creo que hay un criterio ético para calibrar la, digamos, verdad o falsedad de la experiencia religiosa. Me llama la atención que tú, como sacerdote católico, estés dispuesto a aceptar que en otras religiones hay un gran germen claro, para la aproximación ética, pero estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos otros sacerdotes católicos, quizás no tanto en esta época, que más bien han sido de la opinión de que en las otras religiones no hay espacio para eso y que por eso es que el mundo debe hacerse católico. ¿Cómo ves hoy el diálogo interreligioso? La visión agresiva, apologética, defensiva de la Iglesia, yo creo que ya quedó atrás hace muchos siglos. Aún hay resabios, por supuesto, y hoy de vuelta con más fuerza, quizás muy virulentos, algunos movimientos católicos, al fin y al cabo fundamentalistas, que lo que afirman es que es la única religión revelada, que es la única verdad de lo sagrado, y desconocen, bueno, toda la aportación del mundo moderno, que quiere descubrir en lo sagrado un fenómeno humano, para empezar, y un fenómeno que abre la trascendencia, bajo distintas formas. ¿Cómo podemos interpretar aquella doctrina católica que dice fuera de la Iglesia no hay salvación, a la luz de esto que tú estás expresando? Para ser provocador, eso es un dogma de fe. Un católico que no acepta eso no es católico. Exacto, y entonces ¿cómo un budista se puede salvar si no es católico? Claro, pero el punto es, ¿qué entiendes por iglesia? Ya, por ejemplo, San Agustín en el siglo IV hablaba de que la iglesia existe desde el primer inocente victimado, desde Abel el justo, desde la primera víctima. Desde ahí existe la iglesia, porque la iglesia es la humanidad que clama, en esta teología de San Agustín, una redención. Entonces es muy importante, la iglesia no es la institución. En la buena teología, la iglesia es el misterio de la humanidad que clama al cielo como una víctima. La sangre de Abel clama al cielo, dice el libro del Génesis, justo al inicio, después del asesinato de Abel por Caín. Entonces ahí hay una pista muy interesante, porque la iglesia no es la institución, que es una confusión que con frecuencia tenemos, ¿verdad? La iglesia, en buena teología, es la humanidad que clama justicia. Y fuera de eso, claro que no hay salvación. Fuera de las víctimas no hay salvación. Fuera de los excluidos no hay salvación. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Lo que no estoy muy seguro es si el grueso del catolicismo hoy en día lo vaya a interpretar como tú lo estás postulando. Ojalá lo interpreten así, pero no soy tan optimista de ello. Pero en todo caso, quería preguntarte, ¿cómo podemos estar seguros de que la interpretación que tú estás ofreciendo es la correcta? No soy experto en lo que decían los padres de la iglesia, pero me atrevo a pensar que algún padre en el siglo III, IV habrá dicho que iglesia es propiamente la institución. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarme de que la interpretación de la palabra iglesia que tú estás dando es la correcta? Bueno, en la misma tradición cristiana, primitiva del primer milenio, tanto oriental como occidental, hay muchos grandes obispos, teólogos, padres de la iglesia, que hablaron de la iglesia en términos primero de misterio. La idea de una iglesia institución es muy tardía, es del barroco, es sobre todo del siglo XVI, el Renacimiento, y sobre todo con un cardenal jesuita. Yo tengo muy buenos amigos jesuitas, pero en este caso el cardenal jesuita fue muy nefasto, porque definió a la iglesia como sociedad perfecta. La iglesia desde entonces. Cuando 15 siglos previos, la teología había hablado de la iglesia en otros términos. La iglesia es misterio, es comunión trinitaria, es la desde Abel el justo, muchas definiciones o descripciones de que la iglesia no se identificaba con la institución. Además, tú sabes que en la Edad Media, por ejemplo, era un dicho común que se decía: iglesia casta et meretrix. La iglesia es casta y puta a la vez. Es decir, casta en cuanto a su misterio y su misión,
pero puta en cuanto a institución, porque muchas veces se vende al mejor postor. Entonces, bueno, esto la teología siempre lo ha dicho, los místicos son quienes quizá con más claridad han visto que el misterio de Dios, si bien pasa por medio de una institución, que es la Iglesia Católica en el caso de Occidente y la Iglesia Ortodoxa en el caso de Oriente, no se agota en ella. El misterio de la Iglesia es mucho mayor, es la humanidad que busca redención, liberación, vida, clamor que brota de todas las naciones de la tierra. Entonces, tenemos que hacer una lectura más crítica de la fe. Yo creo que es el problema de América Latina, que su fe, para volver a tu primera pregunta, la fe en América Latina en general del cristianismo actual me parece un poco crítica, muy marcada en lo emocional, tanto en el mundo católico como en el mundo pentecostal. Y yo creo que esto es un déficit que tenemos en América Latina, una fe más adulta, de cualquier tradición religiosa, llámese católica, pentecostal o de otras religiones incluso, porque quizá por latinoamericanos somos muy efusivos, muy tendientes a lo emocional, pero yo creo que necesitamos creyentes mucho más críticos de cualquier tradición religiosa. Me llama la atención que a lo largo de esta conversación que hemos venido teniendo, continuamente haces énfasis en que la vía para llegar a lo sagrado es fundamentalmente la vía emocional, y ahorita dijiste incluso la vía mística. ¿Qué hay de la vía racional? ¿Qué hay, como tú, como dominico, de aquellas pruebas de Santo Tomás de Aquino, que era quizás el dominico más famoso de todos, incluso más famoso que Santo Domingo, diría yo? ¿Qué hay de aquellas pruebas para intentar probar que Dios existe? Y te digo una cosa, Carlos, tú que me conoces bien porque somos amigos, si yo fuese a creer en Dios, yo creería por esa vía, yo no creería por la vía mística. Pero ¿me es posible hacer eso? Bueno, como tú sabes, eres filósofo, las 5 vías de Santo Tomás no son vías para probar nada. Son 5 vías que tienen que ver con el conocimiento, el proceso del conocimiento humano, que efectivamente concluye en Dios como principio y fin de la razón. Entonces yo creo que no hay que quitar este carácter propiamente epistemológico de las 5 vías, es decir, de teoría del conocimiento, cómo conocemos los humanos. Eso es importante, porque si no se usa ya como una justificación para la religión. Entonces, dicho esto, me parece que la razón puede acceder a un principio lógico de orden del conocimiento, de la creación, que tiene que ver con el misterio de Dios. Pero efectivamente, y bueno, Pascal lo plantea en términos muy dramáticos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es necesariamente el Dios de los filósofos, porque Dios no es el primer motor de Aristóteles. Aunque hablar del primer motor nos ayude a postular la necesidad de un creador. Pero ves, yo creo que lo que estás planteando aquí es la relación razón y fe. Es decir, la fe tiene su propio orden, que es una revelación, que en libros sagrados, en experiencias de profetas, de Israel y de los apóstoles, en el caso de la Iglesia, asumimos como una verdad que proviene de Dios. Pero por otro lado está el esfuerzo de la razón. La razón tiene que postular un orden del conocimiento, del lenguaje, del deseo, de la política, y cuál es el fondo que justificaría esta realidad temporal, terrestre. Y es ahí donde se postula, digamos, la idea de Dios. Lo hicieron grandes filósofos de todas las épocas, incluidos Kant y Hegel, y Descartes, filósofos modernos. Entonces, yo creo que la vía racional lo que hace es preámbulo a la fe. Y así se le llamaba antiguamente. La razón es preámbula fidei. De forma tal... prolegómenos a la fe, pero no es del mismo orden. Porque Santo Tomás decía algo muy interesante: la fe está más cerca de la duda que de la certeza. Y la razón, en todo caso la razón moderna, lo que busca son certezas discursivas. ¿Cierto? Tenemos que hacer una pausa, Carlos. Estamos conversando con el sacerdote Carlos Mendoza, sacerdote dominico, quien amablemente ha atendido nuestra llamada en México DF vía Skype. Si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 0426-565-1980 o directamente llamar al teléfono de cabina para alguna pregunta o comentario al 0261-412-6872. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico el señor Antonio Palmar. En la producción de este espacio nuestra queridísima amiga Norelva Torres, el director de Luz Radio
es el profesor Jesús Urbina y quien les habla en estos momentos en la conducción el profesor Gabriel Andrade. La chicha en Colombia, culturas que tenían un panteón de divinidades con quienes se relacionaban y que tenían ya un sistema desarrollado de una casta sacerdotal. Y la experiencia de lo sagrado creo que está muy arraigada por eso en América Latina, por una raigambre, digamos, precolombina. Luego el cristianismo, que ya lleva 5 siglos en esta... Hoy me estará acompañando desde la Ciudad de México, DF, en el país México, el presbítero Carlos Mendoza. Él es sacerdote, no es presbítero, perdón, es sacerdote dominico en la Ciudad de México, y lo hemos invitado vía Skype para hablar a propósito de la religión en el siglo XXI. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a tu público. Y a ti, gracias por atender nuestra llamada. Carlos, ¿cómo es la experiencia religiosa en el común de la gente en Latinoamérica? Cuando alguien dice yo soy profundamente religioso, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de experiencias internas tienen esas personas? Yo creo que es muy variada la experiencia religiosa, sobre todo hoy en Latinoamérica. Es decir, tenemos una tradición antigua que data de tiempos prehispánicos, donde los pueblos mesoamericanos o sudamericanos tenían ya una conciencia de lo sagrado muy desarrollada. Culturas como la Inca o la Teotihuacana en México,